Hola, en esta oportunidad les hablaré acerca del descubrimiento del muón, los antecedentes históricos, los fundamentos del equipo utilizado para su descubrimiento y algunas propiedades del muón. A ustedes se dirige Sergio Eduardo Silva Campos, estudiante del programa de Química de la Universidad de la Amazonía. Se plantea como inicio el descubrimiento del muón que en 1909 se descubrieran los rayos cósmicos. Como se observa en la imagen 1, los rayos cósmicos en interacción con los átomos en la atmósfera terrestre desencadena la formación de todas las partículas que se observan en la imagen. Esta radiación fue posible medirse debido a que en 1909 Theodore Wolff diseñó un dispositivo llamado electrómetro, que era capaz de medir la tasa de ionización en un contenedor que se encontraba aislado. Con el fin de evaluar la variación de esta tasa de ionización, Victor Hess realizó un vuelo en globo en 1912 en el que subió 3 electrómetros mejorados y los llevó a una altura de 5 kilómetros, donde comprobó que era 4 veces la ionización determinada a nivel del suelo. Como se observa en la imagen 3, Cole Holster comprobó los resultados de Victor Hess y los extendió a 9 kilómetros. En 1912 se diseñó la cámara de niebla o cámara de Wilson. Charles Wilson diseñó esta cámara con el fin de estudiar la naturaleza de esta radiación, debido a que se encontró que estas eran capaces de interactuar con el vapor de agua, dejando así ver sus trayectorias, permitiendo estudiar las colisiones y la desintegración de estas partículas. En 1930, Millikan y Anderson observaron la lluvia de rayos cósmicos. Esto lo hicieron al acoplar campos magnéticos a la cámara de niebla. De ello pudieron determinar que las partículas estaban cargadas positiva como negativamente. Este avance en el campo magnético condujo a que se descubriera el positrón en 1932. El positrón viene dado por aquella trayectoria que se forma aquí, en forma de curva, puesto que el campo magnético hizo doblar el camino de este tipo de partículas. Junto a él se observa la línea de tiempo del descubrimiento de las partículas, donde se observa que justo a partir del descubrimiento del muón se descubrieron las siguientes partículas subatómicas. Aquí cabe resaltar pues que no está completo y que por supuesto hasta ahora se han terminado de descubrir algunas partículas subatómicas. Con 1936, Seth Nethermeyer y Carl Anderson, por medio de una cámara de niebla que ellos diseñaron, descubren el muón. Con el campo eléctrico, con sus experimentos de campo eléctrico, ellos observaron que había una partícula que no describía las trayectorias de las partículas conocidas como neutrones, electrones o protones. Se sabía que era negativa, pues porque su trayectoria iba en el sentido que los electrones, pero que tenía una masa intermedia entre electrón y protón, porque se encontraba
a una distancia intermedia entre las dos partículas previamente mencionadas. ¿Cómo funciona la cámara de niebla? Bien, para ello a la cámara se le llena con vapor de agua hasta el punto de que se sature. Con la disminución de la presión, la temperatura decrece y esto conduce a que se produzca o facilita a la condensación, de manera que cuando atraviese una de estas partículas por este medio, se formará una traza de niebla. Ahora bien, esta traza, ¿cómo se origina? En la imagen 13 se observa que cuando esta partícula interactúa con los átomos del gas, los ioniza y esta ionización conduce a su condensación. Esta condensación es lo que uno observa como un patrón que permite ver su trayectoria. Para el caso del muón existen trazas características, entre las cuales se encuentra la que se encuentra a la izquierda, que describe cuando un muón interactúa con un átomo, donde produce la ionización de este y simplemente este se desvía. Entonces se va a observar simplemente un trazo en forma de Y. Sin embargo, cuando el muón se desintegra, se observa que parece ocurrir la violación del momento lineal cuando cambia de dirección de repente. Sin embargo, aunque no se observe, aquí este se ha desintegrado en un electrón y dos tipos de neutrinos. Finalmente, para la determinación de la masa, se utiliza un principio que funciona también para la espectrometría de masas, en donde al medir el radio que producía esta partícula al chocar contra una placa fotográfica, era posible determinar su masa, puesto que esta era directamente proporcional, mientras que la velocidad, el campo magnético y la carga podían permanecer constantes. Otra cosa que nos indicaba de alguna manera esto era el signo que tenía la carga, dependiendo de la dirección que éste tomara. Finalmente, el muón se caracteriza porque se simboliza con la letra griega mu. Como lo recalca la imagen 16, el muón es una partícula fundamental. Fundamental en la medida en que no está compuesta por otras partículas subatómicas. Tiene carga negativa, su masa es 207 veces la masa del electrón. Es radioactivo y decae en un electrón y dos neutrinos con tiempo de vida media de 2,2 por 10 a la menos 6 segundos. Son extremadamente penetrantes, de manera que viajan miles de metros bajo la superficie terrestre y se forman por el decaimiento de partículas en la alta atmósfera terrestre. Muchas gracias por su atención. A continuación presento las fuentes de bibliografía.